Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Dos policías tigres mueren en enfrentamiento con la banda de Mito Padilla en Olancho, último que falleció también en La Refriega. Presidente Hernández ordena desarticular banda de Mito Padilla, cuyas andanzas se asemejan a la de los Espinosa en Comayagua. Iniciativa del Ejecutivo para pedir más dinero en seguridad augura fuerte polémica en las bancadas del Congreso Nacional. Sepultan restos del subinspector de policía desaparecido y encontrado muerto este miércoles. Entregan finiquito a Mauricio Oliva por manejo transparente de su campaña, cuyo gasto se manejó en el límite de 2.9 millones de lempiras. Arremetida contra la Maxi por parte de un sector del empresariado. Presagia negros nubarrones en lucha anticorrupción, advierten expertos. Expertos en ética periodística advierten riesgo del periodismo militante en sociedades polarizadas como la de Honduras. Misión del Vida Arriba la próxima semana para conocer plan de rescate de Hondutel. 3 incendios simultáneos se registraron en los pulmones ambientales que rodean a la capital. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 7 de marzo. La noticia del día es presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. Dos efectivos de las fuerzas élites policiales Tigres fallecieron hoy en un enfrentamiento con la banda delincuencial que dirigía Mito Padilla, último que también murió en La Refriega. Esta banda recuerda a la de los Espinosa en Comayagua y el presidente Hernández giró instrucciones para peinar la zona y dar con el último de sus miembros. El enfrentamiento, que comenzó a eso de las 8 de la mañana y se extendió por 1 hora, se registró en el sector de La Cumbre, municipio de Guayape, departamento de Olancho, y en el mismo perdieron la vida los oficiales de la tropa Tigres, Alan José Salazar Martínez y Jersey Areli Martínez Rodríguez, y el líder de la banda, Pedro Jaime Ocampo Padilla, más conocido como Mito Padilla. A inicios del año se han estado ejecutando fuertes operaciones en aquellos departamentos donde se ha reportado mayor incidencia delictiva, entre ellos el departamento de Olancho, que hemos ejecutado fuertes operaciones desarticulando bandas delictivas. Entre ellos se estaba ejecutando operaciones para desarticular la banda delictiva denominada por el líder Mito Padilla, el cual se dedicaba a cometer diferentes actos delictivos. Algunos simpatizantes y otros familiares, los cuales tenían algunas armas de fuego potentes, entre ellos fusiles AK-47, AR-15, armas cortas como 9 milímetros, algunos revólver, que cometían los diferentes asaltos, ya sea robo. Según conoció Telenoticias, hablar de la banda de Mito Padilla en Olancho es casi referirse a la banda de los Espinosa en Comayagua. Ambas sembraban el terror en esas zonas. La estructura criminal está conformada por al menos 20 personas, quienes, según la autoridad, se dedica al sicariato, tráfico de drogas, tráfico de armas, robo de vehículos y robo de ganado. Su centro de operación es la parte norte de Olancho. Podemos decir que esta banda operaba en los sectores denominados como Yocón, El Rosario, La Unión, Salamá y Silca, entre otros. Al momento que se ejecutaban las operaciones, estos miembros de esta banda delictiva se adentraban al interior de las montañas y en algún momento algunas operaciones fueron fallidas. Al conocer que 2 miembros de la tropa Tigres perdieron la vida al enfrentarse con el líder de la banda, el interventor policial Omar Rivera pide que se dé con el paradero del resto de la organización criminal. Espero yo que en honor a las vidas de estos que las han perdido hoy, las autoridades puedan no solamente, luego del descabezamiento de esta banda, proceder al desmantelamiento total. Y en efecto, el presidente Juan Orlando Hernández ha sido claro al afirmar que no se descansará hasta dar con el último de esta banda criminal. La comunicación no es fácil en la zona donde están, pero ya están en movimiento una serie de refuerzos hasta que caiga el último, como debe ser, capturado y ponerlo a la orden
de los tribunales. Según el Observatorio de la Violencia, en lo que va del 2019, el departamento de Olancho registra un incremento del 42% en homicidios. Solo este año va repuntando la violencia en un 42% en comparación con el año anterior, y esto es lamentable porque Olancho se estaba manteniendo en estas zonas no violentas, es decir, con menor violencia homicida. En el 2018 fallecieron 22 efectivos policiales, 4 de ellos en combate con la delincuencia, y en el 2019 ya se contabilizan 3 uniformados muertos en las mismas circunstancias. Las operaciones para dar con el paradero de los demás miembros de esta banda de Mito Padilla continúan en la zona, a tal grado que hace unas horas partieron 2 helicópteros para ayudar a rastrear el lugar. Raquel Lazo, Telenoticias. A propósito de esta temática, en la aldea El Volcán, municipio de Comayagua, fue capturado este jueves el ciudadano Byron Fabricio Cerrato Padilla, de 25 años, miembro de la estructura criminal de Mito Padilla, identificado mediante registro fotográfico obtenidos por fuerzas de seguridad del Estado durante el desarrollo de operaciones especiales en las que aparece con el cabecilla de la banda y otros miembros de la misma. La banda opera en el municipio de Guayape, Olancho, pero según investigación de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y de la Dirección de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas, la banda se refugia en la zona montañosa donde se ejecutó la captura, luego de cometer acciones delictivas en Olancho, donde siembra terror al cometer delitos como sicariato, robo y tráfico de armas de uso prohibido. La noticia del día fue presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. Con los honores establecidos en el protocolo y ceremonia policial, fue sepultado este jueves en el cementerio municipal de Meámbar, Comayagua, el subinspector de policía Gredis Arzubi Bardales Mesa, oficial asignado al Instituto Técnico Policial ubicado en la ciudad de Comayagua, quien había desaparecido desde el pasado viernes, pero su cuerpo fue encontrado este miércoles en la aldea El Rincón, en la carretera que comunica a las ciudades de Ciguatepeque, Comayagua y Jesús de Otoro, Intibucá. Un día lamentable, un día de mucha tristeza para la institución, pero también de compromiso para poder identificar a las personas que hicieron y cometieron este hecho abominable, en donde sin lugar a duda pues la policía desde el mismo inicio de que nos diésemos cuenta de la noticia ha estado trabajando, las diferentes unidades de investigación como de inteligencia de la Policía Nacional y del Estado han estado haciendo lo propio para poder dar con el paradero de los responsables de este hecho. Como institución, la Policía Nacional se compromete a intensificar el trabajo que realiza un equipo multidisciplinario de investigadores para identificar a los responsables de la muerte del subinspector Bardales Mesa. La comunidad de Meámbar, Comayagua, también dio el último adiós al subinspector Bardales Mesa, ciudadano nacido en ese municipio. Esta misma noche nos está reportando en este momento nuestro corresponsal en el departamento de Atlántida. A las 8 de la noche de este jueves ha sido herida una policía en Jutiapa, Atlántida. Cito textualmente el parte policial. Hoy jueves 7 de marzo se encontraba la policía Álida Carías cubriendo turno en la casa de habitación de la señora Marcelina Rosales, quien se encuentra detenida por arresto domiciliario por tráfico ilícito de drogas en la colonia Papaloteca. A eso de las 20 horas llegaron 2 individuos, sin mediar palabras atentaron contra la vida del funcionario público que se encontraba de turno de las 18 horas. Ella va gravemente herida y fue trasladada al Hospital Atlántida de La Ceiba. Es el primer informe que estamos recibiendo aquí en el noticiero. A 2 sumaron este día las víctimas de un tiroteo que se registró anoche contra aficionados del Club Deportivo Real España tras salir del estadio en el que este equipo se enfrentó al Juticalpa. Las autoridades investigan la relación del hecho con una posible disputa entre barras.
Una posible disputa entre barras sumó otra víctima este mediodía. Al perecer en un hospital de La Lima, Vanessa Gisela Escobar Sorto, quien ayer viajaba en el vehículo contra quienes desconocidos dispararon contra aficionados del Real España, después de culminar el encuentro que protagonizó en el estadio Morazán. Según la información de la persona que conducía el vehículo a la cual le dispararon, él manifiesta que cuando se dirigía con varios ocupantes que pertenecen al equipo Real España, iban hacia La Lima, cuando de repente en el Boulevard del Este les dispararon. Anoche en este hecho murió Héctor Raúl Bardales, de 28 años. Mientras sus parientes retiraban su cadáver de medicina forense, cuestionaron el incidente ya que no es el primero que se registra después de un partido de fútbol. Se vino del trabajo, yo le decía que venís a hacer papa, voy para el estadio, ni cuenta me daba yo que había partido porque yo no. Entonces le digo, no vayas papá, le digo, quédate acá, le digo, ya solo en ese estadio querés pasar, le digo yo. Pero igual, él decidió irse y mire. Aunque las autoridades no descartan la relación del ataque con el malestar de otros aficionados, será la investigación la que arroje el móvil específico. Hasta el momento, ¿verdad?, la Dirección Policial de Investigaciones está trabajando en esto. Recordemos que en estos casos donde después de estos partidos de fútbol generalmente siempre hay problemas. A finales del mes anterior, un joven de 16 años también murió en la capital del país, luego de que desconocidos dispararon contra aficionados del Real España tras terminar un partido. A 9 meses de la muerte de la agente de la ATIC, Cheryl Yubisa Hernández, directora regional de esa dependencia en Copán, el director nacional de la DPI dijo desconocer cómo va el caso, pues no han tenido participación en el mismo al ser excluidos por el Ministerio Público. En este edificio de apartamentos encontraron muerta hace 9 meses aproximadamente a la jefe de la ATIC en el occidente del país. Esta es la reacción del jefe de la DPI a nivel nacional sobre este caso. Bueno, sobre ese tema yo no puedo referirme porque el Ministerio Público diligencia ese caso con la Agencia Técnica de Investigación Criminal. El papel que juega el comité multidisciplinario, que también lo integra la DPI, que se hizo posteriormente a la muerte de esta muchacha. Desconozco la conformación y las funciones de este comité que usted refiere. ¿Y no es el jefe de la DPI usted, pues? No, participo como una mesa técnica, pero desconozco en ese sentido la función. Pero ahí está trabajando el comité multidisciplinario de que lo integra la DPI también. Mire, seguramente hay un coordinador de este comité y creo que él es la persona que más podría referirse al respecto. Yo simplemente mantengo la prudencia en el sentido de no pronunciarme sobre algo que desconozco. Usted es un experto en investigación. Este caso de Yubisa Hernández va para el baúl de la impunidad a 8 meses que no se ha resuelto. Creo que todas las instituciones estamos haciendo un esfuerzo por combatir la impunidad. René Rojas, Telenoticias. Más adelante, propuesta presidencial para incrementar policías no termina de convencer a muchos diputados. Antes en TN5 en línea, Jennifer Girón nos relata cómo la cura de un ciudadano víctima del VIH se ha vuelto viral en las redes al renacer las esperanzas entre los portadores de la enfermedad. Esta semana la noticia de que un hombre portador del virus VIH se ha curado ha dado esperanza para millones de personas portadoras de esa enfermedad en el mundo. Luego de más de 10 años y por segunda vez en la historia, una segunda persona posiblemente se ha curado de VIH. El paciente en Londres, que ha preferido mantenerse en el anonimato, lleva 18 meses en remisión del virus, a pesar de no tomar medicamentos retrovirales. Este caso es muy parecido al de paciente Berlín, la primera persona que se curó del VIH, debido a que ambos pacientes fueron tratados con trasplantes de células madre de donantes que portaban una rara mutación genética de la proteína conocida como CCR5 delta 32, que los hacía resistentes al VIH. El autor principal del estudio, Ravindra Gupta, señala que al lograr la remisión de un segundo paciente utilizando una técnica similar, han demostrado que el primer paciente no era una anomalía y realmente fue el tratamiento lo que eliminó el VIH en estas dos personas. Por otro lado, según ONU-SIDA, el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH, los trasplantes de células madres son procedimientos altamente complejos, intensivos y costosos con efectos secundarios sustanciales y no son una forma viable de tratar a un gran número de personas portadoras del virus.
Sin embargo, el descubrimiento da una mejor perspectiva a los investigadores y es importante seguir invirtiendo en investigación e innovación científica, pues todo indica que encontrar la cura no es un evento tan lejano como parecía. El Grupo OPSA, en línea con los cambios tecnológicos en la industria de periódicos, ha decidido realizar una importante inversión mediante la adquisición de una nueva rotativa marca Mann Roland con tecnología alemana, número 1 en impresión a nivel mundial y única en Centroamérica. A través de esta inversión que realiza Grupo OPSA, nos permite centralizar toda la operación de San Pedro Sula y Tegucigalpa en una sola planta, el nuevo Centro Nacional de Operaciones, ubicado de forma estratégica en la ciudad de Ciguatepeque. Con la construcción de su nuevo Centro Nacional de Operaciones y un nuevo formato para la prensa y El Heraldo, diario de mayor circulación en Honduras, Grupo OXA sigue a la vanguardia, marcando precedentes en la historia del periodismo hondureño y centroamericano. Un nuevo formato más innovador, más cómodo, más fácil para el lector llevar y traer, de acuerdo al nuevo estilo de vida que hoy en día llevamos, más rápido, más agitado. Entonces, desde ese punto de vista, Grupo OPSA siempre líder en innovación, siempre primeros al mercado. Con la nueva rotativa con tecnología de punta única, la prensa y El Heraldo con su nuevo formato se imprimen simultáneamente, conservando calidad y cantidad de contenido. El Grupo OPSA se ha mantenido siempre a la vanguardia en temas de innovación. Fuimos los primeros en traer una rotativa colores a Honduras. Fuimos también pioneros en el desarrollo de aplicaciones, un website totalmente robustecidos en cuanto a las audiencias se refiere. Gracias a características de innovación, portabilidad, modernidad y calidad de imagen, Grupo OXA se adapta a las necesidades informativas de los lectores. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Para progresar juntos, ahorra. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Tal como lo había adelantado, el presidente Juan Orlando Hernández se reunió con alcaldes y autoridades de la Asociación de Municipios de Honduras, AMON, y una de las conclusiones es instalar un equipo técnico con Fusina al más alto nivel para trabajar más de cerca con las mancomunidades y con programas sociales de prevención y contención del delito. Aquí el mandatario insistió en su petición de más presupuesto para un mayor número de efectivos del orden, pero aclara que esta nueva cruzada contra los criminales no es cuestión solo de dinero. Esto como normal, porque no es normal que hayamos perdido 67. Yo les he reiterado a ellos que yo no miro otra opción más que redoblar los esfuerzos. Y creo que de repente no es un tema de más presupuesto, es un tema de optimizar y de redefinir recursos. Sí se ocupan en muchos lugares más policías. Porque no es normal. El presidente de la AMON, Carlos Eduardo Cano, habló a nombre de sus colegas y demandó mayor presencia policial militar en sus dominios, pero también algunas reformas municipales de cada una de las comunas para combatir con más precisión el crimen común y organizado. La intención del presidente Hernández de solicitar al Congreso más recursos para la seguridad y aumentar el número de efectivos avisora una fuerte polémica en el Parlamento ante las diversas visiones de las bancadas, pues mientras el oficialismo aboga por acompañar la propuesta, la oposición pide claridad en el proyecto para saber de dónde saldrá el dinero y si no va a afectar programas sociales. Walter Chávez señala que la bancada nacionalista respaldará la propuesta que presentará el Ejecutivo porque se debe reforzar el trabajo hecho en el combate a la criminalidad. Nadie puede desconocer los grandes logros que ha logrado el presidente Hernández en estos 4 años y que estamos iniciando, en el cual los índices de seguridad han mejorado. Recordemos que estábamos con más de 90 muertos por cada 100.000 habitantes, el año pasado llegamos a 38 y eso es algo muy importante. El diputado del Partido Liberal Víctor Barahona espera que el proyecto venga acompañado con una explicación de dónde se sacarán los recursos que se requieren para contratar más agentes de seguridad. Pero nuevamente tiene que venir sustentado
el origen de los recursos, que pueden ser de dos cosas. El origen es de más impuestos o de más préstamos, o de algún ajuste que tenga dentro del presupuesto de finanzas. Juan Ramón Flores de Libre anuncia que votará en contra de la iniciativa de ley porque es injustificado invertir más en seguridad cuando hay debilidades en salud y educación. No se justifica partiendo de que actualmente el presupuesto de defensa y de seguridad son los más altos del país, y lo que más necesita en este país ahorita en este momento es salud, educación. Los hospitales están abandonados, la gente se muere por no tener un examen. El subsecretario de Seguridad Luis Suazo explica a Telenoticias que se están identificando las zonas más críticas donde se reforzará la seguridad. En base a estas radiografías se estará creando el proyecto a presentar en el legislativo. El Consejo de Defensa y Seguridad decidió el día de ayer conformar un grupo de trabajo para que haya precisión en la solicitud del incremento de estos elementos policiales. Con la nueva estrategia de seguridad del gobierno se ha propuesto la meta de bajar la tasa de homicidio del país, que se encuentra en 39 por cada 100.000 habitantes. Los representantes de los partidos en el legislativo anunciaron estar listos para iniciar el debate en el preciso momento que el Ejecutivo presente la iniciativa para obtener más fondos en el tema de la seguridad en el país. Darío Rosales Castro, Telenoticias. Dos ciudadanos traídos a juicio por el Ministerio Público como autores de un evento de asesinato múltiple ocurrido en la 12 calle del barrio Cabañas de San Pedro Sula Cortés el 30 de abril de 2016 han sido declarados culpables por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional por 5 delitos de asesinato y 2 por tentativa de asesinato. El día de los hechos, los ahora condenados persiguieron a las 7 víctimas desde el antiguo Centro Penal San Pedrano, ya que 2 de ellos eran reos que gozaban del beneficio de preliberación. La Sala Primera del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia penal condenó el miércoles a 16 años y 3 meses de prisión al extraditable hondureño Víctor Lorenzo Flores Pineda, alias Lencho, ex colaborador del cártel de los hermanos Valle, 13 años y 4 meses como autor responsable de un delito de asociación ilícita en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras y 3 años por el delito de conspiración para atentar contra la vida del presidente Juan Orlando Hernández, pena que también recae por los mismos delitos a los ciudadanos Héctor Antonio Vázquez Torres, alias Toño Fronteras, y José Javier Contreras, alias Diablo Contreras. En relación a los ciudadanos mexicanos Jesús Gumaro, Jaime Estrada y Everaldo Terrique Figueroa, el tribunal condena al primero, es decir, a Jesús Gumaro, a 3 años de prisión por el delito de conspiración y absuelve al segundo y manda que se entregue carta de libertad definitiva. Asimismo, absuelve a la compañera sentimental de alias Lencho, señora Carla Sinaí Ulloa Murillo, a quien se venía siguiendo proceso por el delito de asociación ilícita. El tribunal declara el comiso de un fusil, una ametralladora, 2 radios de comunicación y uniformes que serían utilizados en el atentado el día de la inauguración de un aeródromo en el occidente de Honduras. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos expresó su preocupación por la violencia a la que están expuestas en el país, mismas que se refleja en cifras escandalosas y que en promedio dejan un femicidio al día, donde más del 90% de los casos están en impunidad. Según el CONADE, solo en 2018 perdieron la vida 380 mujeres, a las que se suman al menos 33 féminas que murieron violentamente en enero de 2019. Por otro lado, se revela que el año pasado el CONADE registró más de 3.800 denuncias de mujeres que denunciaron ser víctima de violencia. Ser víctima de trata de personas. Las menores de edad entre 14 y 16 años son las principales víctimas de la trata en Honduras, revela una investigación presentada este día, a quienes las redes las obligan a trabajar en bares, casas domésticas y ventas ambulantes, para luego introducirlas al mundo de la explotación sexual comercial, hechos que conmovieron a los asistentes que demandaron del Estado respuestas más concretas y menos evasivas.
El estudio revela que las principales víctimas de la trata de personas son niñas entre 13 y 15 años, seguido de jóvenes y mujeres engañadas con falsas promesas de trabajo y que representan un 65% en comparación al 32% del género masculino. Generalmente afecta a las poblaciones más vulnerables. En este caso, la vulnerabilidad va según la edad, ¿verdad? La parte de los niños, los adolescentes, y en relación al género, sí, obviamente las mujeres tienen un porcentaje mayor de vulnerabilidad y mayor incidencia en los casos de trata de personas en sus diferentes modalidades. La situación se agrava, pues según los datos, el 45% de las víctimas sufren esclavitud laboral, 40% explotación sexual y el resto es víctima del crimen forzado, siendo el más común la venta de drogas. Además, el estudio sugiere una relación entre la trata sexual y el abuso sexual infantil en espacios familiares. Por su condición y sobre todo esta cultura además tan machista que vivimos en este país, pero no solamente aquí, sino en general, las mujeres y las niñas tienen el rostro más evidente de la víctima de la trata. En esta investigación que se hizo, aproximadamente el 60% de las personas que son víctimas de trata son mujeres, niñas o adultas. Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer condenan la indiferencia y pasividad de las autoridades ante un panorama tan sombrío que se lleva de encuentro a centenares de menores cada año. Definitivamente los retos siguen siendo los mismos y creo que a veces mayores porque en el país continúa la impunidad, hay temas que siguen siendo todavía un secreto a voces del que no se habla y para el que no hay políticas. El tema de la trata de personas es un tema sumamente delicado, hay trata para la explotación comercial sexual y hay trata también para el empleo, pero en este tema las mayores afectadas siempre son las mujeres. El documento también visibiliza el trabajo forzado en ventas callejeras, transporte de drogas, extorsión y actos de violencia, incluyendo el asesinato. En el marco del Día Internacional de la Mujer, las organizaciones feministas aseguran no hay nada que celebrar. Las cifras de femicidios y de violencia en contra de la mujer van en aumento y la respuesta del Estado es casi nula. Gabriela Andino, Telenoticias. Es un tema sensible para Honduras. Un estudio realizado por el Centro Nacional de Investigación de Opinión de la Universidad de Chicago revela que en Honduras cada mes al menos 14 personas son víctimas de trata y en su mayoría las víctimas no sobrepasan los 16 años. 14 menores son víctimas de trata cada mes en nuestro país. El documento busca generar conciencia entre tomadores de decisiones y sectores claves para erradicar la trata de personas en cualquiera de sus formas. Además revela que el miedo, falta de conocimiento y bajos niveles de confianza política en la mayoría de personas que sufren de este flagelo son factores por los cuales las víctimas no denuncian a sus victimarios. Una nueva pausa aquí en el Noticiero Líder. Cuando regresemos, gerencia y trabajadores de Hondutel desmienten que se haya aprobado incremento salarial. Antes, en la sección Un día como hoy, se descubre el asteroide Arcadia. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Un día como hoy, en 1924, Carl Wilhelm Raimund descubrió el asteroide Arcadia, el cual forma parte del cinturón entre Marte y Júpiter. Arcadia orbita a una distancia media del Sol. Su excentricidad y la inclinación orbital emplea en completar una órbita alrededor del Sol en 1702 días, lo que se vuelve un tesoro para la historia de la astronomía planetaria. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Siempre un paso adelante.
La dirigencia sindical y el gerente de Hondutel negaron que hayan llegado a un acuerdo sobre un aumento salarial para los trabajadores. Existe una propuesta y está en el análisis financiero para ver si es viable. El próximo martes se conocerá la contrapropuesta de la estatal de telecomunicaciones. Estamos todavía en pláticas. La cláusula del contrato colectivo establece bien un mínimo y un máximo. Esperamos que hacer los dictámenes financieros y los dictámenes legales que correspondan para hacer una contrapropuesta o una oferta la próxima semana al Consejo Ejecutivo del sindicato. Los trabajadores están solicitando un aumento del 10% porque hace 9 años no les hace un ajuste salarial. El incremento podría ser con base a la inflación o el mismo porcentaje que aumentó el salario mínimo. Se conoció extraoficialmente. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa, siempre un paso adelante. Una misión técnica del Banco Interamericano de Desarrollo BID llegará el lunes a Tegucigalpa para conocer el plan estratégico de Hondutel, luego que el coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora, dijera que el gobierno no será aval de la estatal telefónica si esta no tiene un plan de negocios realizable, mientras los ejecutivos de la empresa aseguran que tienen hasta un plan de retiro voluntario en señal de querer ahorrar costos a la institución. Un equipo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo BID llegará al país el próximo lunes para hacer un estudio sobre la situación financiera de Hondutel y ver las diferentes vías para recuperar la estatal de telecomunicaciones. Sería una irresponsabilidad empezar en este momento a hablar de opciones si ni siquiera tenemos un plan o si ni siquiera, por lo menos a mí no me han presentado ningún plan. La próxima semana viene la gente del BID que nosotros hemos buscado para que nos ayude en este proceso y seguramente este es un tema que vamos a ir desarrollando en las próximas semanas de manera responsable. Marlon Tábora también dijo que no se piensa invertir más dinero en Hondutel mientras no se cambie el modelo de negocio. El gerente de la estatal de telefonía explicó que ellos ya entregaron un plan de rescate de la empresa. Contempla inversiones a corto, mediano y largo plazo para recuperar la empresa, el cual será del conocimiento del BID, y piden a Tábora un espacio para dialogar y así lograr el aval del gobierno para obtener $4 millones e invertirlos en Hondutel. Creo que es muy importante buscar un espacio con el doctor Tábora y hacer una exposición. Realmente Hondutel se ha transformado, crecimos del año 2017 al año 2018 en un 27%, o sea que realmente hemos encontrado cuál es esa visión de Hondutel, qué es lo que podemos explotar, qué es lo bueno que tiene Hondutel, y eso es algo que debemos de ponérselo en conocimiento al Gabinete Económico. Esperan lograr a corto plazo un crédito de 150 millones de lempiras para un plan de retiro voluntario que les permita un ahorro de 9 millones de lempiras mensuales, $4 millones para cubrir el desfase en tecnología. A mediano plazo esperan obtener un crédito por $25 millones y a largo plazo otro crédito de $70 millones. De lo contrario, la otra opción es un socio accionista, con el cual se muestran en desacuerdo los empleados y miembros del sindicato. Mire, lo triste de esto que pueden ser socios extranjeros pero con intereses nacionales. Esta empresa está contra el tiempo y ojalá que el lunes nos permitan a las diferentes instancias, en este caso a los trabajadores, que tenemos mucha capacidad técnica para poder compartir con estas autoridades internacionales. A criterio de Marlon Tábora no pueden seguir inyectando dinero a Hondutel para que siga haciendo lo mismo. Por eso exigen un nuevo plan de negocio, pero los trabajadores rechazan que les hayan dado dinero. Aseguran que al contrario, a Hondutel, gobiernos anteriores lo saquearon y aún así sobreviven. Más adelante, los peligros para la democracia de una prensa polarizada. Antes de nuestra nota positiva, les compartimos la historia de Sergio Hauer, un artista callejero de la pintura cuya inspiración por el arte y el trabajo provienen de su compañera Gabriela y sus 3 hijos. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Sergio Hauer es un artista de nacimiento que ha hecho de la rotonda del Monumento a la Madre en San Pedro Sula su mejor escenario para pintar al aire libre y ofrecer sus obras al óleo y en pirograbados como una forma de sustento para él y su familia. Fue mi impulso desde niño. Me gustaba hacer piezas en madera, con cuchillo, así en bulto, y empecé experimentando de que sí era bonito el dibujo. Empecé haciendo esto, lo que es la talla,
y ahora estoy así, pero grabando. En esta actividad artística de todas las tardes participa Gabriela Rodríguez, la compañera de hogar de Howard, que pese a tener una discapacidad auditiva, también le da color a los cuadros de arte. Le he enseñado un poco, le he transmitido un poco lo que es también la pintura. Ella puede pintar, puede dibujar, sí. Es bien talentosa ella, a pesar de que ella es así, que no hable ni nada de eso, pero me siento alegre, tengo una gran familia. Este joven pintor ceibeño, pero residente en San Pedro Sula, se ha convertido en un reconocido artista callejero, porque fue aquí en las vías cercanas al Monumento a la Madre, donde aprendió a no ser derrotado por las circunstancias. En aquel semáforo yo me crié cuando era un niño, perdí a mi papá muy pequeño, me tocó laborar en un semáforo, así como vendiendo frutas, así como aquel muchacho que está por ejemplo allá, vendiendo frutas y haciendo todo un poquito así. La pasión por la pintura de Howard y Gabriela es motivado cada día por sus 3 hijos, para quienes quieren ser un ejemplo de trabajo y perseverancia. Para complementar su actividad artística y laboral, Howard y su familia exponen y comercializan también sus obras de arte los fines de semana en el Bazar del Sábado. Pedro González, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. La Bolsa de Empleo es presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La Bolsa de Empleo fue presentada por Banco de Occidente. Odir Fernández, coordinador de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, se refirió sobre los señalamientos contra la Maxi de parte de la empresa privada, quien pidió ventilar los juicios en los juzgados, no en los medios de comunicación. Fernández dijo que cada quien tiene su forma de trabajar. Cada quien tiene su mecanismo, su forma de trabajar. Nosotros nos limitamos a establecer lo que hace el Consejo Nacional Anticorrupción, la modalidad que tenemos en base a lo que establece el artículo 80 y la libertad de expresión. Las declaraciones las virtió el representante del CNA luego de reunirse en la sede del COEP con representantes de la sociedad civil, quienes analizan un proyecto de reglamentación de juntas nominadoras para la elección de altos funcionarios del Estado y con ello fortalecer la democracia e institucionalidad. La lucha contra la corrupción ha entrado en crisis. El aldabonazo del COEP en contra de la Maxi evidencia que la estadía de la misión está en riesgo y según los analistas el blindaje de los actores amenazados por la Maxi se fortalece. En tanto otros demandan seguir haciendo públicos los casos investigados para evitar la cultura del secreto que ha dañado al país. Los señalamientos de las élites empresariales y políticas del país contra la Maxi, dice esta socióloga, no es más que un blindaje, una articulación de intereses que rechaza la lucha contra la corrupción. Se juntan los corruptos, los cómplices, las autoridades de los poderes que controlan y la empresa privada. Entonces tenemos que esa articulación de intereses se produce para rechazar todo lo que significa investigar, señalar, denunciar y procesar. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, afirma este abogado, no deja de tener razón al señalar que los casos no se deben ventilar en los medios de comunicación, sino en los tribunales de justicia y que se debe respetar la presunción de inocencia. Debe de haber un nivel alto de responsabilidad en el sentido de no, digamos, de no dar informaciones que eventualmente puedan afectar la reputación de las personas sin que previamente haya un fallo. Este catedrático universitario indica que más bien se debe analizar la estructura del ataque sistematizado contra la Maxi, puesto se trata de ponerle un bozal e intimidar. ¿De qué sector de la empresa privada es la que se está sintiendo afectada o cree que se puede ver afectada a futuro, o sea, en un futuro inmediato por requerimiento fiscal
fiscales o líneas de investigación que puede estar llevando la MAXI, y lo que están tratando de poner es un bozal, y tratar de intimidar desde el área de la empresa privada. Ante el panorama sombrío que cierne sobre la MAXI, el fiscal general de la República, Edmundo Orellana, visualiza con pesar que la misión no tiene futuro en el país. Pero hay élites políticas corruptas que sí lo están. Hay élites empresariales que están en contra de la MAXI. Y hay élites gremiales que también están en contra de la MAXI. Entonces, ¿qué futuro le depara, según? Pues mire, yo siento mucho decirles que no veo mucho futuro para la MAXI, porque además hay algo que es lo peor, y es que ya el apoyo popular no se manifiesta. Poco a poco en el país se cierran filas para desarticular la lucha contra la corrupción y la impunidad, y con ello se llevan de encuentro la esperanza de una población que demanda una mejor condición de vida arrebatada por la corrupción. En un foro promovido por la MAXI se abordó el rol de la prensa en la construcción de la democracia, y uno de los referentes de la ética periodística en América Latina, Javier Darío Restrepo, alertó sobre la polarización en el periodismo como un mecanismo que no abona a las democracias ni fomenta el debate en las sociedades. En tanto, otros demandaron de la prensa elevar la voz en la lucha anticorrupción. Todas así como En este foro se aborda el rol del periodismo en la construcción democrática de los países. De hecho, ese es el nombre del evento, y uno de los 3 expositores es el veterano periodista y laureado comunicador colombiano Javier Darío Restrepo. Un periodista que esté discriminando siempre entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre ricos y pobres y demás, es un periodista que no puede cumplir con su oficio. ¿Por qué? Porque el oficio del periodista es dar información universal. Y es que el telón de fondo de este foro tiene que ver con la defensa de los derechos humanos desde los medios de comunicación, pero también los aportes del periodismo en el fortalecimiento democrático a partir de la lucha contra la corrupción. Una tarea nada fácil aquí en Honduras, dice esta expositora y periodista de Costa Rica. Sé que tienen muchas dificultades con el acceso a la información, sé que también enfrentan intereses de todo tipo, corporativos que intentan silenciarlos. Los retos de los periodistas en países como Honduras impregnados por la corrupción pública y privada es superar el trabajo que hace mucho tiempo vienen haciendo las mismas fuentes de información, que son las que, según se dijo en este evento, las que más información generan y las que más peligro corren. Las fuentes informativas son cada vez más documentadas, tienen más incidencias, se vinculan a redes sociales, tienen sus propios espacios de expresión, y eso los está haciendo más vulnerables, más frágiles frente a las amenazas de otros sectores. Para este hombre de letra, la polarización de la sociedad convierte a muchos periodistas en activistas de uno u otro lado, y ese periodismo, dice, no le sirve a nadie. Para el oficio solo sirven las personas independientes y que son capaces de decir: yo estoy al servicio de todos, los de derecha, los de izquierda, los rojos, los azules. Es tal vez el alma más liberal y abierta que hay en una sociedad, un periodista. Faltan voces, dicen los expositores, para denunciar la corrupción tanto estatal como privada en países como Honduras, donde existe una desproporcionada distribución de la riqueza a tal grado que 235 hondureños acumulan 30.000 millones de dólares, un número que se dio a conocer aquí y que no es el mejor espejo de la transparencia local. Los comisionados de la Unidad de Política Limpia se reunieron este jueves con el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, para presentarle varias propuestas de cómo mejorar el órgano electoral y que se incluyan en las reformas electorales que se pretenden aprobar en el Parlamento. En 3 palabras: independencia, autonomía y apoyo financiero para poder dar respuesta en tiempo real con una plataforma tecnológica fuerte y consistente a la labor que hace la Unidad de Política Limpia.
En la reunión, los comisionados entregaron a Mauricio Oliva un certificado de la liquidación de los fondos que él utilizó en su campaña política en las pasadas elecciones. El presidente del Legislativo reportó 2.900.000 lempiras como gastos de campaña. Oliva cumplió así con el límite de gastos de campaña fijados por la Ley de Política Limpia, según una publicación oficial en la Gaceta. Lo que él presentó como informes de gastos de campaña aproximadamente eran 2.900.800.000, ¿no? Ahorita no tenemos el dato específico, pero sí andaba entre 2.800.000 que no excedía del techo. Telenoticias conoció que la Unidad de Política Limpia realizó una audiencia de descargo al representante financiero del presidente Oliva para que subsanara 4 inconsistencias previo a la liquidación final de los fondos utilizados. Muchas gracias. En el resumen legislativo, rechazan moción para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Piden citar a miembros del directorio del INPREMA por presuntos despilfarros de fondos, así como multar a las empresas que no contraten jóvenes por estar tatuados, mientras la diputada de Libre, Achanti Crisanto, mociona para que los padres de familia vuelvan a tener rigor sobre sus hijos. El diputado de Libre, Edgardo Casaña, presenta moción para que el Congreso Nacional cite a los miembros del directorio del INPREMA y expliquen denuncias de supuesto despilfarro con las aportaciones de los maestros. Que denunciaron que se iba alguien de viaje. Hoy estamos en condiciones de informarles a ustedes que ya se fue, que allá está, que anda afuera, y le habían hecho un adelanto de sus viáticos de casi 150.000 lempiras, una parte nada más, para irse una semana a España. Carlos Villatoro del Partido Nacional introduce iniciativa de ley para que se multen a las empresas que no le den trabajo a los jóvenes por tener tatuajes. Bueno, lo que se busca es que no se sigan discriminando a los jóvenes por tener tatuajes, ¿verdad? Hoy por hoy muchas empresas en las entrevistas de trabajo le preguntan a los jóvenes si tienen tatuajes o no. Mire, eso es discriminativo. Achanti Crisanto de Libre presenta moción para que los padres puedan recuperar el derecho y obligación a corregir a sus hijos. Se puedan regular estas leyes que le quitan al padre el derecho de poder educar a su hijo bajo 4 pilares que creo que son fundamentales para el desarrollo integral de un joven: amor, disciplina, rigor y ejemplo. Luis Redondo del Pino presenta moción para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división René Orlando Ponce Fonseca, para que explique en el Congreso las razones de la renuncia del subjefe Reinel Funes Ponce y el proceso para otorgar los recientes ascensos en la institución castrense. La moción no fue aprobada. El diputado nacionalista Rodrigo Ávila solicita mediante iniciativa de ley la creación de un hospital en el municipio de San Francisco Bulnes, gracias a Dios. Para favorecer la construcción de un hospital policlínico, Bayán, para el municipio de Juan Francisco Bulnes, con sede en Palacios, con un valor de 10 millones de lempiras. Andrés Castro de Libre presenta proyecto para que se reforme la ley del sistema financiero y que no se cobren las transacciones en los cajeros automáticos. El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presentó este día el libro denominado A un año de gobierno, en el cual se da mirada al segundo periodo de la administración del presidente Juan Orlando Hernández. En este se analiza el tema de la corrupción y la impunidad como aspecto central durante el 2018. A la edición se suma también el tema de la inseguridad, el narcotráfico y la depuración policial, entre otros. Se logra detectar cómo tenemos unas grandes debilidades que tiene que ver con politización partidaria de las instituciones, con un poder judicial bastante politizado y con un sesgo bastante grande, una falta de balance entre los poderes, balance y desbalance que hay en cuanto a la toma de decisiones políticas. Hay otros ámbitos de la seguridad que no están siendo tratados con la profundidad que deberían de tratarse, que tienen que ver con esas situaciones que afectan a los ciudadanos en la vida cotidiana, que tiene que ver, digamos, fundamentalmente con la incertidumbre, con los asaltos, con el control territorial. Estos temas y estos problemas deben ser enfrentados. Aquí se reflexionó sobre el trabajo de la MAXI, la UFESIC, del Ministerio Público y del CNA, considerados la madeja coherente que trata de mantener a flote la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
Más adelante, cuando regresemos con el noticiero Líder, que ha sido de las comisiones de acompañamiento que el presidente de la República ha nombrado en la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Educación. ¿Están dando resultados? Los detalles más adelante. Para evitar el congestionamiento vehicular que se produce en la segunda entrada de la colonia Kennedy, la alcaldía municipal instaló hoy unas barreras de concreto, pero la medida ha comenzado a ser cuestionada por los conductores de vehículos y vecinos aledaños a la Kennedy. Este recorrido por el Boulevard Centroamérica a la altura de la colonia Kennedy es el camino de 60.000 capitalinos que hoy experimentaron un cambio vial con la colocación de estas barreras de concreto en su conexión a Residencial Plaza, una modificación que a muchos no pareció. Eso es una farsa, porque más bien lo que están haciendo es que uno dé más vueltas. Si eso ya estaba previsto, que esa es una salida de la Kennedy, que si ya dieron problemas, ya tuvieron problemas una vez por haber puesto esto. Lo que están iniciando es otro conflicto. No quita el tráfico, si ustedes ven, desde Plaza para acá sigue habiendo tráfico, de la Residencia de Honduras para acá sigue habiendo tráfico, ponen la valla para agilizar y sigue lo mismo. Según autoridades del Departamento de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal, la utilidad de estas barreras de concreto será para agilizar la carga vehicular de esa zona, que anteriormente era pesada. Solo nos quedaba esta intersección, es el único semáforo que nos quedaba donde todo se detenía, todo lo bueno que se ha hecho en los extremos se detenía en este punto, pero estaba diseñado de esta manera para que esto esté cerrado, para que las personas que salen de la colonia Kennedy puedan girar en U frente a la primera entrada y las personas que salen de aquí de la Residencial Plaza, La Joya, Los Llanos y todo esto puedan girar en U en la tercera entrada. Estas barreras de concreto tienen 2 metros de largo, 1.20 metros de alto, 60 centímetros de ancho y su peso es de 5.000 libras cada una. Para algunos conductores, el que la alcaldía municipal haya colocado estas barreras es una buena idea para que exista orden vehicular. Está bien, no tengo ningún problema con ello porque en las horas pico se hace un conflicto algo pesado el tráfico en esta parte de acá. Los peatones que circulan por esta zona, por ejemplo, en horas de la noche, como usted puede ver en las imágenes, ahora parecen correr más riesgo al cruzarse estos 4 carriles, situación que obligará a la municipalidad a construir puentes peatonales. La molestia de algunos ciudadanos en la colocación de estas barreras de concreto es tanto que han amenazado con quitarlas en horas de la noche, aunque las mismas pesan 5.000 libras cada una. Ana Gabriela Rivera, Telenoticias. En este momento, el gobierno de la República acaba de emitir un comunicado en relación a la embarcación donde se encontró contenedores con café hondureño, pero también conteniendo drogas. La Secretaría de Estado en el despacho de seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras, en relación a las diligencias investigativas realizadas por las comisiones nombradas para la investigación sobre la contaminación de un contenedor que salió con café de Honduras y fue contaminado con clorhidrato de cocaína durante su tránsito hacia Livorno, Italia, a la opinión en general comunica: se constató que el contenedor en mención fue sometido a los rigurosos controles y estándares de seguridad que acreditan a Puerto Cortés a través de la iniciativa Contenedor Seguro de las Naciones Unidas y el proyecto Megapuertos del Gobierno de Estados Unidos, concluyéndose mediante evidencia técnica que el cargamento no presentó indicio de mercancía diferente a lo declarado. Se confirma que este es el tercer decomiso de 7 realizados en el año 2018 en los que se decomisó drogas que ascienden a 18.541 kilogramos encontrados ocultos entre mercancías y productos trasladados en embarcaciones. La mayor parte de los decomisos se han suscitado en España y Bélgica. Los marchamos encontrados en el contenedor en Puerto Livorno no eran los que se colocaron en Honduras. Además, se registró el hallazgo de otro par de marchamos clonados dentro de una de las mochilas que contenían droga. Se presume que sería empleado para colocar una vez extraída la droga. La Policía Nacional cumple su compromiso de ejercer y aplicar la ley y reitera que las acciones emprendidas para aclarar este caso se realizan con el objetivo de mantener la confianza de la población en sus autoridades. Son los
comunicados que está emitiendo en este momento sobre este tema tanto el gobierno de la República como la Policía Nacional. Este día los incendios forestales se hicieron presentes en forma simultánea en distintos puntos de la capital. En la zona de Latillo, el personal de Amitigre junto a los cuerpos de socorro sofocaron las llamas que afectaron al menos 15 hectáreas de bosque en el Cerro El Trigo. En tanto, entre Cantarranas y San Juancito, los bomberos y pobladores buscan controlar 2 incendios surgidos en forma paralela. Personal de Amitigra y del Instituto de Conservación Forestal ICF se enfrascó la madrugada de este jueves en una batalla contra un incendio forestal en el sector del Cerro El Trigo, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, que afectó más de 15 hectáreas de bosque de pino. No es normal tener la cantidad de incendios que hemos tenido hasta ahora. Más o menos andamos por medio de 8 o 9 incendios hasta el momento. Este que fue ayer y amanecer hoy, más otro que tenemos en el sector de Cantarranas, en el Ocotal, ¿verdad? Que está también dentro del Parque Nacional La Tigra, que también tenemos otro equipo trabajando en la zona. En la zona conocida como La Encantadora, un segundo incendio fue controlado, al igual que en el del Cerro El Carbón entre Cantarranas y San Juancito, donde afectó 35 hectáreas, siempre en zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra. Aquí en el Picacho baja menos el caudal porque en el parque, en la parte de la zona núcleo, pues es como una esponja que se mantiene, gracias a Dios. Allá no hay incendios forestales, pero claro que sí afecta aquí en la parte de amortiguamiento. El Parque Nacional La Tigra tiene 24.000 hectáreas de bosque y en él habitan más de 60.000 personas en diferentes comunidades. Es considerado el pulmón de la capital y con sus fuentes de agua se abastece el 35% de la población de la ciudad. Era una preocupación muy grande después de la plaga de gorgojo. Fueron 4.000 hectáreas afectadas en el Parque Nacional La Tigra y ahora los incendios forestales. Tiene un impacto totalmente directo y ya lo hemos visto en este racionamiento de agua este año. Los incendios forestales en esta reserva natural, además de afectar el bosque, dejan otros efectos en la capital, como la contaminación en el medio ambiente, cambios en el microclima, cierre del aeropuerto por el humo, enfermedades respiratorias en la población y facilita el avance de la frontera agrícola. Hasta ahora en la zona de amortiguamiento en el sector de La Tigra se reportan 9 incendios forestales. Sin embargo, el Instituto de Conservación Forestal a nivel nacional reporta más de 160 incendios forestales, el 50% suscitados en el Distrito Central. Mario Landa, Telenoticias. Algunos elementos adicionales sobre estos incendios forestales con César Quintanilla en el estado del tiempo, TN5. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Quiero iniciar presentándoles este mapa, que es el mapa que nos envía la NASA y que justamente grafica los puntos de calor, los últimos incendios forestales de las últimas 24 horas. Pues mire cómo se ha incrementado la cantidad de incendios forestales en Francisco Morazán. En Lloro es donde se concentra la mayor cantidad de incendios forestales, en estos 2 departamentos, y aunque observamos otros departamentos también. Pero esto da pesar, da lástima, porque muchas personas están que no le hacen caso a este tema y no denuncian. Hay que denunciar porque está en juego nuestra vida. Sin árboles no hay agua y sin agua no hay alimentos. Ya algunos puentes están quedando nada más de adorno porque están secando las fuentes de agua de forma acelerada, lastimosamente. En las últimas 24 horas también pues nos están ilustrando con estos mapas donde se han reportado algunas lluvias y precisamente pues las caricias de un frente frío de forma indirecta nos ha dejado humedad en estos sectores. Para la próxima jornada pues se mantiene un remanente en este punto del litoral caribe hondureño y es posible que se registren chubascos en horas del amanecer y hacia el final de la tarde y hacia horas de la noche. Repito, litoral caribe hondureño en algunas regiones. En el resto la condición será seca y estable, pero las temperaturas no irán tan altas porque continuarán las rachas de vientos provenientes del noreste mientras este fenómeno continúa en disipación en el Caribe. Eso sí, eso altera también el oleaje y tanto en el litoral caribe como en el Golfo de Fonseca tenemos que observar alguna precaución, principalmente las personas que andan en algunas actividades, embarcaciones de bajo calado. Más información en TN5 Matutino. Hasta entonces. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía.
La banda de Mito Padilla en Olancho se enfrenta a la autoridad. Mueren 2 policías de la Fuerza Élite Tigres y el presidente ordena capturar a sus miembros, al tiempo que presiona por más dinero a la seguridad. Así mira esta analista las últimas acciones contra la Maxi. Tenemos que esa articulación de intereses se produce para rechazar todo lo que significa investigar, señalar, denunciar y procesar. 3 incendios forestales se suscitaron este día en los pulmones ambientales que rodean la capital, avisorando una temporada de quemas que obliga a reforzar las medidas de prevención y precaución. Llegamos al final de esta emisión. En minutos, el Señor de los Cielos. Antes de las 5 de TN5, a todos muchas gracias, buenas noches. Presidente Hernández ordena desarticular banda de Mito Padilla, cuyas andanzas se asemejan a las de los Espinosa en Comayagua. Iniciativa del Ejecutivo para pedir más dinero en seguridad augura fuerte polémica en las bancadas del Congreso Nacional. Entregan finiquito a Mauricio Oliva por manejo transparente de su campaña, cuyo gasto se manejó en el límite de 2.9 millones de lempiras. Sector empresarial que ataca a la MASIC, lo que busca es ponerle un bozal, dicen los juristas. La próxima semana una misión del BID llegará al país para conocer el plan de rescate de Hondutel, que busca un aval para un socio estratégico.